La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Realmente me llena de mucho orgullo, mucha satisfacción, porque este es el episodio número 40 desde que comenzamos esta aventura de Historia Azul. Este es el cuarto episodio de la cuarta temporada. El episodio 40 de la cuarta, el cuarto de la cuarta. Imagínate, el 4 nos está persiguiendo. Hey, pero qué bueno, ¿verdad? Gracias, Herbert Erquicia, gracias a todo el equipo, gracias a 360 por el apoyo continuado, ¿verdad? En ver realizado este esfuerzo por poner un poco de la historia de nuestro país en este nuevo formato digital llamado podcast, el cual pues todavía es joven en El Salvador, pero que poco a poco va agarrando un puesto, el puesto que se merece. Por supuesto que está con nosotros Herbert Erquicia, arqueólogo e historiador, y quien da pues el tenor científico a todo este tema del que hablamos en Historia Azul. Gracias, Carlos, gracias a los compañeros que están aquí para apoyarnos siempre, ¿verdad? En este podcast. Increíble, ahora caigo en cuenta, son 40 episodios, ¿verdad? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Cuarentena y bueno. Cuarentones, sí, cincuentones. Sí. Eso sí, cuando lleguemos al 50. ¿verdad? Ya nos estamos bajando ahí. Y allí, ¿no? Siempre felices de estar compartiendo con el público que nos escucha sobre el conocimiento en este caso, pues, de la historia prehispánica de El Salvador y sin desvincularla de ese gran espacio mesoamericano en el que estábamos, pues, ¿verdad? Y yo nuevamente siempre sigo asombrado del hecho de que estamos hablando de la historia de El Salvador cuando todavía no era El Salvador. No, estamos hablando del territorio mesoamericano cuando éramos es decir, un conjunto no existía el concepto de república. No, para nada. Pero sí habían comunidades que eran muy similares unas con otras porque tenían pues fuentes que conectaban a las mismas raíces en muchos sentidos, pero también encontraron nuevos puentes, nuevas formas de cómo homologarse un poco a través del comercio, de la cultura, del arte, claro. de todo de esa vida cotidiana que inevitablemente va creando vasos vinculantes entre personas, entre comunidades, entre etnias, ¿verdad? De manera que eso pues se vuelve como parte de una cultura un poquito más homogénea. Pero sí, no estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de lo que había en el territorio que eventualmente llegó a ser El Salvador. Sí, digamos que lo correcto es decir, estamos hablando de las antiguas civilizaciones o sociedades que habitaron este lugar que hoy llamamos El Salvador. Ese es el rollo. Mejor dicho, se pudre. Y entonces recuerdo en el anterior episodio, pues hablábamos de las relaciones también de los sitios de la cordillera de Apaneca, como son, bueno, creo que uno de los más importantes, Santa Leticia, pero también hay otro sitio muy importante que es Ataco, el sitio arqueológico Ataco. Para la gente que dice, bueno, ¿y dónde queda el sitio arqueológico Ataco? Solo diríjanse al cementerio de la ciudad y ahí está el sitio, ¿verdad? Literalmente el cementerio de la vía de Ataco, la ciudad de Ataco, se encuentra por sobre el montículo prehispánico del periodo preclásico tardío y ahí están enterradas la gente, ¿verdad? O sea, es un montículo enorme, no recuerdo si son unos 10 o más o 12 metros de altura. Wow. Y ahí pues se encuentran las tumbas del cementerio actual, que en su momento pues es parte del sitio arqueológico Ataco, que está, separado o dividido por la calle, ¿verdad? Que se encuentra ahora, pero el sitio
es grande, es importante, hacia, creo que sea mediados de la primera década del siglo XXI, es cuando están haciendo unas obras para construir una casa comunal, la alcaldía de Ataco, que encuentran varios restos arqueológicos importantes, ¿verdad? Entre ellos están unas cabezas de jaguar, están también unos altares, esculturas importantes, ¿verdad? Y luego también hay unos fragmentos importantes que te vinculan también con sitios de Chiapas, ¿verdad? Con un estilo chiapaneco que bueno, es importante, ¿verdad? De ahí viene todo el estudio que realizaría luego el arqueólogo, colega afinado Federico Paredes, ¿verdad? Sobre la tradición de cabezas de jaguar, que es, digamos, estuvo como muy en boga lo de las cabezas de jaguar. Ya ves, tenemos esa representación. El jaguar, un animal que se venera en esta época en los pueblos originarios, sí, por supuesto, a lo largo de toda América Latina. Sí, por supuesto. De toda Hispanoamérica. Ya ves, el paso del jaguar, por ejemplo, tiene unas representaciones de cabeza de jaguar en grande. No sé si las ha logrado ver. Sí. Bueno, la cuestión es que la tradición de cabezas de jaguar actualmente solamente se adscribe al centro y occidente de El Salvador, ¿verdad? Nada al norte ni más al oeste, que sería Guatemala. Entonces es alrededor del Valle de Chalchuapa, alrededor de la Sierra de Apaneca, alrededor del lago de Coatepeque, y otros hallazgos que probablemente, lo que pasa es que no son hallazgos arqueológicos, sino que la gente, a través de la tradición oral, o que se lo contó, que lo oyó, cerca de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Por ejemplo, los últimos que se mencionan, pero la tradición de cabezas de jaguar es importante porque, como ya decía vos, es una deidad de la época prehispánica muy importante, muy importante. Y también hay un debate, hay otros que dicen, bueno, no son jaguares, sino que son, o pueden ser una figura antroposomorfa, o sea, que lleva rasgos de humano, lleva rasgos de animal o de diferentes animales. Entonces, ahí está el debate, y eso es parte de ¿verdad? Cuscatlán, cuando yo era un niño, pues ahí pues era muy, muy distinto como es ahora. Claro. Había fincas todavía de café, y ahí se veían tigrillos, ¿verdad? Un tío mío vivía en la zona a la entrada del Plan de la Laguna, y ahí atrás colindaba con la finca Santa Elena, ¿verdad? Que ahora pues se convierte en la colonia Santa Elena, y ahí de repente, si ellos tenían en las noches, algo, sí. No, pues porque vivían en una casa familiar, pero si tenían perros o gatos, tenían que meterlos a las 6 de la tarde, porque si no los tigrillos se los llevaban, literal. Entonces era y eso que vivían en la zona urbanizada. Pues. Y estamos hablando de la década de los 80. No, o 70. 70. Ok. Principios de los 70. Okay. Es decir, ya cerca, pues. Eras un bebé. Un baby. Sí, pero bueno, lo que vos acabas de decir es importante. Pues, o sea, digamos, el jaguar es una deidad de la época prehispánica, no solo en este tiempo, sino que hasta la llegada de los españoles siguió siendo. Incluso ese que hoy en día se denomina el baile del tigre y el venado, es del jaguar y del venado, ¿verdad? Sí, claro. Pero después cambió de ser jaguar, de ser felino, al felino del tigre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante hablar sobre ello. Y también hablábamos del culto a la fertilidad, ¿verdad? Con todas estas figurillas que se encuentran, figurillas femeninas que son objetos de barro, ¿verdad? Que dan esta representación. Y hay conexiones de eso, Herbert, con los asentamientos más al oriente. Es decir, sí, hay, por supuesto. Venimos de Ataco, al más al oriente sería, digamos, el territorio donde actualmente se encuentra
el Valle Central o San Salvador. Sí, por supuesto. Ahora mismo que hablaban vos de la laguna que nosotros conocemos como Plan de la Laguna, pero en realidad es la laguna de Cuscatlán, ¿verdad? O como dicen algunas fuentes, la laguna sagrada de Cuscatlán. Fíjate que esta laguna se produce a partir de una erupción de más o menos 820, 900 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces uno puede ir ahora, por ejemplo, recorriendo las calles de Santa Elena y puede ver unos cortes en donde hay una arenisca. Y entonces esta arenisca es producto de esa explosión, de esa erupción volcánica que produjo la laguna, ¿verdad? Que luego en el siglo XX pues ya se fue secando y se drenó, ¿verdad? Artificialmente. Claro. Entonces, esta erupción, debajo del registro de esta erupción se han encontrado, entierros en la zona de Santa Elena. Estamos hablando del mero señorío de Cuscatlán. Sí, pero para este momento no existían ni los pipiles, ¿verdad? O sea, no existían los pipiles en el territorio salvadoreño. Estamos hablando de, por ejemplo, el entierro más antiguo que se ha encontrado en El Salvador es de esta época, ¿verdad? Y está ahí cerca de esta zona, ¿verdad? Donde hoy llamamos Santa Elena, porque estaba cubierto por esta erupción volcánica, por eso el fechamiento. Y también se encuentran los famosos surcos de cultivo, que son estos surcos y camellones de cultivo que se pueden ver que son cubiertos por la erupción de la laguna de Cuscatlán, ¿verdad? Unos famosos son los que habían, recuerdo ahí por Merliot, se documentaron unos. Ahí por el Platillo, el Platillo, no sé cómo le llaman ahora, pero nosotros lo conocemos como el Platillo. Y otro que está ahí por lo que nosotros conocíamos como la calle Los Locos, que hoy se conoce como carretera al puerto de la Libertad, y allí por el redondel Utila. También cuando hicieron esas zanjas de allí, anteriormente, para ampliar la calle, sí se documentó esta erupción volcánica que cubrió parte de los campos agrícolas de la gente que vivía en el Preclásico Medio en este San Salvador. Uno de los problemas de por qué no se encuentra mucho material preclásico tardío en el valle este de San Salvador tiene que ver con la erupción volcánica de Ilopango. Que eso yo lo quisiera dejar para un capítulo posterior porque es un poco... tuvo repercusión en todo el mundo. Sí, entonces es un poco más complejo, ¿verdad? Claro. Pero sí hubo obviamente ocupación en el centro de San Salvador. De hecho, cuando estuvimos haciendo una investigación con colegas geólogos, porque se estaba haciendo un estudio sobre la Tierra Blanca Joven, que es como la gran última erupción de Ilopango, y estábamos en un cerro que se llama Cerro El Carmen en San Pedro Perulapán, y entonces en la punta del cerro hay una especie de como meseta, una meseta pequeña, ¿verdad?, que obviamente era un lugar de culto, ¿verdad? O sea, ahora lo sabemos que era probablemente un lugar de culto. Se hace una excavación arqueológica ahí y cuando llegamos luego de unos 2, 3 metros, creo, de toda esa tierra blanca empieza a salir la tierra café, que es la tierra de ocupación. Uh-huh. Y entonces... Lo que en un momento sirvió para cultivos. Lo que en un momento sirvió para un asentamiento humano, o sea, cultivos, para todo, ¿verdad? Y como siempre sucede, es que los hallazgos se dan ya cuando va a terminar la temporada de campo, cuando va a terminar el día, ¿verdad? Entonces estamos... Como siempre. Entonces cuando estábamos pasando con la cuchara en esa tierra, ¿verdad?, de repente empezamos a ver que habían tiesto, que son fragmentos de cerámica, y luego empezamos a ver que había hueso. Para no hacerte largo el asunto, pues se trató de un entierro que solo pudimos, o sea,
determinar ¿cómo se llama? El cráneo. Era un cráneo de un hombre joven, ¿verdad? Joven de 25 a 30 años. Esto se pudo determinar a través de los estudios que hizo otro colega desde la bioarqueología, ¿verdad? Que es otra disciplina que también que nos apoyamos como arqueólogos. Y entonces, bueno, se hizo la excavación, una excavación medio incómoda porque era de 1 metro por 1 metro. Imagínate estar... ¿Por qué tan pequeña? Había demasiado... Porque nosotros, el objetivo era conocer hasta dónde llegaba la erupción volcánica allí, en ese cerro, ¿verdad? Pero resulta que cuando encontramos, o sea, la excavación era una excavación de carácter geológico, pero documentándolo desde el punto de vista arqueológico. Claro. Pero cuando ya encontramos restos arqueológicos, se volvió una excavación arqueológica. Y los biólogos llorando porque ya no les iban a hacer caso. No, los biólogos hicieron su cosa y se fueron, ¿verdad? O sea, no se fueron. Ahí estuvo el colega Walter Hernández, que pues si escucha esto, pues le envío un gran saludo. Y luego resulta que, bueno, entramos como arqueólogos a hacer el rescate, a hacer la excavación, a levantar ¿cómo se llama? Los restos óseos, que es sumamente complejo porque se te pueden fragmentar y no lo tenés que hacer ese mismo día, porque si no, el día siguiente que llegas, siempre hay curiosos, ¿verdad? Que, por ejemplo, aunque eran 3 metros de profundidad, la gente llega, le avienta piedras, o sea, cualquier cosa le puede pasar y destruyen, por ejemplo, pueden destruir el rasgo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, fue importante porque lo más probable es que este entierro era una ofrenda, ¿verdad? A ese espacio que, o sea, en la cosmovisión maya de ese momento pudo ser un espacio sagrado. O sea, si vos estabas en la punta o en esta meseta del Cerro del Carmen, en San Pedro Perulapán, tenías una vista impresionante del Chinchontepec, del Cerro Quemado, del lago de Ilopán. O sea, era algo en donde probablemente se invocaba a los dioses o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, así podemos hablar de algunos sitios. Por supuesto, hay otro de los hallazgos muy importantes de este periodo, digamos, un poquito antes del Preclásico Medio, que, como te decía, es contemporáneo con la erupción volcánica de la laguna de Cuscatlán, o sea, del 900 al 400. Resulta que en el 2001, después del segundo terremoto de 2001, el que fue en febrero, el 13 de febrero, bueno, que fue afectado más que todo la zona paracentral de El Salvador, ¿verdad? Entonces, resulta que en el río Verapaz, en San Vicente, estaban unas señoras lavando, ¿verdad? Ahí en los lavaderos públicos, y empezaron a encontrar vasijas de barro prehispánicas. Entonces vienen y llaman al Departamento de Arqueología todavía se llamaba Concultura, y tu servidor y los demás colegas arqueólogos, pues estamos allí, y bueno, nos hicimos presentes al lugar, y exactamente, o sea, se trataba de un hallazgo de cerámica de más o menos 500 años antes de Cristo, ¿verdad? El Preclásico Medio. Y lo importante es que lo que había pasado es que en la orilla del río Verapaz se había venido hacia abajo, digamos, parte de la ribera del río, o sea, el paredón. Se llevó algunas casitas. Entonces se vino abajo y quedó en el corte, y en el corte ahí se podía ver las vasijas, ¿verdad? Y se veían las vasijas y también se veían los huesos. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a hacer la excavación, una excavación un poco intrépida porque estábamos a la altura de 5 metros del río, y bueno, todavía seguía temblando, ¿verdad? Verapaz había sufrido muchísimo, sus casas eran prácticamente, la gente estaba habitando en casas de lámina porque había sufrido muchísimo, ¿verdad? Entonces, sus casas y bueno, la cuestión es que llegamos, hacemos la excavación, obviamente no podíamos estar excavando
de lado, porque no es así como, sino que es de arriba hacia abajo, y tuvimos que hacer una medio ahí, digamos, un andamiaje para no caernos, ¿verdad? Hacia estos 5 metros que te decía. Y bueno, hicimos la excavación. Al final la excavación pues fue, digamos, por lo menos hasta el momento es el registro de un entierro de esa época, del Preclásico Medio, que ha brindado más objetos de ofrenda, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, son 25 objetos de ofrenda de la excavación, más lo que la gente se llevó, porque son los que le habían quedado y otra familia por allá. O sea, si hacemos todo ese recuento, no sé, llegarán a los 40 objetos. Sí. Estamos hablando de un personaje importante, sí, que se enterró con lo que se llaman los acompañantes sacrificales. Por ejemplo, Charlie era el personaje importante de esta comunidad, y entonces a vos te enterraban con tus acompañantes sacrificales, que podían ser la gente de servicio, tus esclavos, etcétera, ¿verdad? Entonces, con todos tus esclavos. Sí, incluso podías también enterrarte si tenías no sé, con un perro, ¿me entendés? Que era el que te iba a guiar también por el camino. Ajá. Y a la orilla del río, porque lo que se cree en esa época es que los muertos viajan a través de los ríos, ¿verdad? Hacia el inframundo. O sea, es toda una cosmovisión. Exacto. Entonces, eso era importante porque no solamente se encontró digamos, los restos óseos de un adulto, sino que de otros adultos, y se encontró un diente de niño. O sea que también probablemente era parte de esta ofrenda. De los acompañantes. Fíjate que de los acompañantes, ahora eso fue, imagínate, en el 2001. Ahora podemos pensar que también este niño pudo haber sido el personaje importante y los otros acompañantes, ¿verdad? Lastimosamente, lo que tenemos de lo que se excavó de ese entierro fue, digamos, no sé si es la mitad o una cuarta parte, porque lo otro se lo llevó, se cayó con todo el paredón, ¿verdad? Entonces, solo logramos registrar, digamos, una parte de eso, ¿verdad? Para la gente que esté interesada, eso está publicado y está, bueno. ¿Dónde se pueden ver todas esas? Fíjate que meterse, por ejemplo, a la página de la Asociación Tikal, ¿verdad? Ahí pueden ver, por ejemplo, poner Verapaz, ¿verdad? Plica Erquicia, y ahí les aparecerá, por ejemplo, este entierro. Y lo otro que hemos hablado también, ¿verdad? Entonces, o poner El Salvador, y ahí, porque todo esto se ha publicado en varios artículos a través del tiempo en esta página de la Asociación Tikal, a través de los congresos, ¿verdad?, que se han ido dando. Y lo que pasa es que son informaciones muy técnicas también, claro, ¿verdad? Pero sí son importantes. También está en el libro de 2019 que sacó el Banco Agrícola, que están en línea, ahí se puede bajar también. Mira. Ahí está esa información. Y así como estaba la comunidad de Chalchuapa, produciendo arte, artículos, herramientas, lo que fuera, y comerciándolas, estas zonas como Cuscatlán, o el actual Cuscatlán, o algunas otras del Valle Central, tenían esas relaciones comerciales. ¿Y sí, con quién? ¿Con quién? Por ¿Con supuesto, todo el mundo? Por supuesto. Fíjate que lo que pasa es que no es una relación unilineal, sino que es, digamos, entre espacios, ¿verdad? Ahora mismo, bueno, estamos hablando de la zona paracentral de El Salvador, en el caso de Verapaz, pero podemos hablar del oriente. ¿Cuál es el gran sitio del oriente de El Salvador? Es el sitio arqueológico Quelepa, que es parte de este entramado, digamos, de relaciones comerciales y de poder, porque tampoco el hecho de que estaban en el mismo tiempo, la gente que vivía en Quelepa no era maya, ¿verdad? Sino que probablemente era protolenca, no lo sé. Ahora mismo eso, los estudios pues no han llevado a ese conocimiento, pero eran podemos hablar que son los lencas del preclásico, ¿verdad? Y ellos tenían
una cultura también arraigada con el jaguar y todo este rollo mesoamericana, pero producían su propia cerámica. Y esa cerámica es interesante porque la cerámica que se producía, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Quelepa, para esta época se ha encontrado en sitios, obviamente, del Golfo de Fonseca, pero mucho más allá. Se ha encontrado en sitios de Nicaragua, cerca de los grandes lagos y todo esto, ¿verdad? Y eso te lo digo porque, bueno, son cosas que se han desarrollado a través de investigaciones en donde se ha encontrado. Entonces también estamos hablando de un sitio importantísimo como Quelepa, en San Miguel, en donde se estaba produciendo, por ejemplo, cerámica, se estaba obteniendo obsidiana, que es este vidrio volcánico que servía para hacer las navajas y para todo lo que te imagines de cortar. Y en ese sentido también ellos estaban sacando, digamos, tenían talleres de obsidiana. Ahí el orfebre. El núcleo, el orfebre es el del oro, ¿verdad? Pero el núcleo o sea, el núcleo de obsidiana más grande que yo he visto en mi vida en El Salvador, se encontró en Quelepa y tiene un núcleo enorme, o sea que era estos grandes piedras, o sea, así como algo amorfo, estas piedras de obsidiana se traían y se estaban trabajando en talleres especializados. Y en estos casos en Quelepa, por ejemplo, y luego también cerámica, y estaba dentro de este corredor mesoamericano, que era muy importante. Además, en el caso de Quelepa, pues dominaba toda esa parte del río San Esteban, si no mal recuerdo, de la hacienda del Obrajuelo, ¿verdad? Toda esa parte. Entonces, y habían otros sitios que son sitios satélites, que también son importantes, porque entre sitios grandes, como hemos dicho, el Valle de Chalchuapa o el Valle de San Andrés, hay varios sitios satélites que también servían para ese comercio. Entonces, hablar del preclásico, así como en términos generales, es hablar de todo, de la gran base, ¿verdad? Es como cuando vos decís, bueno, hablar de la cultura occidental, o sea, estos son como los griegos, ¿me entendés? O sea, los griegos y otro grupo así que son con la base de la cultura occidental europea, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, el preclásico es el que pone la base de todo lo que vendría después, que conocemos con el mundo del área maya, ¿verdad? Que es todo eso, que la escritura, juegos de pelota. ¿Qué es lo que viene en los siguientes episodios? Exacto, ¿qué es lo que viene en los siguientes episodios, verdad? Bueno, mirad, yo creo que hemos dado a vuelo de águila, hemos pasado rasantes, pero todavía demasiado rápido, sobre todo la riqueza y el contenido que tiene el periodo preclásico. Sí, sin embargo, creo que como tú bien lo has dicho, es lo que nos permite establecer las bases para entender cómo funcionaban las comunidades y a qué se dedicaban y dónde estaban las riquezas y cómo permitieron que fueran evolucionando de ser pequeñas tribus o comunidades semiestructuradas a eventualmente convertirse en poblaciones amplias, ¿verdad? Y en ciudades importantes de ese mundo que ya en ese momento ya pues el clásico. ¿Verdad? Y empezó a dar forma a todo lo que nosotros conocemos y que es lo que principalmente se ha estudiado a lo largo de nuestra formación educativa. Hay que tener en cuenta también, hemos hablado a rajatabla. A rajatabla, sí, de los sitios, ¿verdad? Que han sido más excavados, esto y lo otro, pero no quiere decir que no existan otros. Hay muchísimos en Oriente, en el centro y occidente de sitios del periodo preclásico, eso definitivamente, ¿verdad? Y que están ahí por estudiarse y que también algunos se han estudiado, ¿verdad? Bastante. Buenísimo. Herbert, yo creo que pues ahora, por el día de ahora también ponemos ya un stop, ¿verdad? Y invitamos a toda la gente que sintoniza, que escucha fielmente Historia Azul, Historia de Salvador, a que el próximo martes regresen por un nuevo episodio más. Sería ya el episodio 41, el próximo episodio, ¿verdad? Siempre en esta cuarta temporada. Y descubriremos un poco más acerca de lo que vino inmediatamente después del preclásico y de cómo eso fue hilvanándose hasta construir la historia que más o menos tenemos
acceso o que hemos tenido acceso a través de toda nuestra formación cultural y educativa. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. No nos vamos sin que nuestra frase de la semana se quede revoloteando en nuestros cerebros y nuestros corazones. Así que, Herbert, pásele. Sí, bueno, hoy como ando muy bourdiano, o sea, muy de Pierre Bourdieu, la frase es, ya te vi. La educación no solo es un proceso de adquirir conocimientos, sino también de adquirir habilidades críticas que nos permitan cuestionar y desafiar las estructuras sociales injustas. Mira, pues, la historia de la humanidad. Exacto. Bueno, Andaba muchísimas gracias. No olvide, por favor, seguirnos en todas nuestras redes, Spotify y en nuestras plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, 360podcast.sb. Sintonícenos, escúchenos, descárguenos y disfrute con nosotros los siguientes episodios de Historia Azul, la historia de El Salvador. Hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sv.